Buenos días tengan todos. Hoy, día 25 del mes 11 del 2023. Vamos a sostener una plática hoy sobre la efímera palabra de Dios en su sentido correcto, como no lo está llevando ninguna institución evangélica que nombraron evangélica por palabras griegas, pero que no llevan ninguna forma correcta de la palabra de Dios en su totalidad. Cuando usted hace un pastel, tiene que elaborarlo con todos los elementos precisos para que el pastel quede bueno, horneado, bien horneado y sabroso al paladar. Pues la palabra de Dios, bien constituida, con todos los pensamientos de Dios, es correcto que sea así, no con faltas a la palabra de Dios. Nosotros estamos en el firme propósito de que estamos dando la palabra de Dios correctamente como el Señor se merece. El Señor se merece ese mérito que nosotros otorguemos, sí, el mérito de Dios en nuestros corazones. Si la ley del Señor no impugna en nuestros corazones, no se ve bien las cosas. Si usted le da fallidos a la palabra de Dios, la cual tiene que cumplir el propósito enviado por él, a través del profeta Isaías se dijo esto, y yo lo creo. Isaías dijo muchas cosas que Israel no lo creen. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, todos impartieron un puntico acrecentadamente como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. La ley del Señor, su palabra santa de amor y de gracia y de misericordia, de su buena voluntad. Como exclamara el profeta, hazme la gracia de tu ley. El mundo ha manchado el ojo de Dios. No tiene Dios el ojo manchado. El mundo ha manchado el ojo de Dios en fantasía, en prevaricación, en herejía. Y Dios nos lo dice desde el principio. Y todas las cosas que iban a acontecer y hoy están aconteciendo. Porque lo que se habla en el pasado, en profecía, las estamos mirando también hoy, pertenecientes para este tiempo y las que están dichas para ya finalizar el tiempo que estamos conllevando todos en la tierra, en el mundo entero. Vamos a leer en Bereshit,
Génesis, capítulo 6, versículo 5. Leemos entonces en el libro de Bereshit, que equivale al Génesis, capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál es el propósito del hombre? Manchar la dignidad de Dios. El verdadero propósito de la palabra de Dios. Si nosotros reflexionamos, nos capacitamos y vemos lo que sí está escrito que sale de la boca de Dios, porque hay muchas cosas escritas en la Biblia que no sale de la boca de Dios, sino de la boca del hombre de pecado, hijo de perdición, dicho por Pablo, dicho por Daniel. Dicho por Daniel en profecía, desarrollada también en Pablo y desarrollada por Johanán en Igalut, el Apocalipsis. El que quiera discutir evangelio, como le llamen, o palabra de Dios, que le llamo yo palabra de Dios, que visite El canal de YouTube. que visiten el canal nuestro que se titula Noah Rimón. O hablar conmigo en español personalmente. Cualquiera que quiera verdaderamente tener verdadero criterio de la verdad, sin tapujos de ninguna índole, que venga a esta dirección mía y conversemos. Yo puedo recibir que venga en español. Cualquiera de estos señores que hablan de cualquier mesiánico que yo destrono porque están destronados de Dios. Porque a Dios no se le puede faltar, ustedes saben, ni en jota ni en tilde a su palabra. Su palabra es la ley. Machía, fue claro que yo les hablaré y le aclararé. Todo el que de verdaderamente quiera ser verdadero de Dios puede conversar conmigo. Porque yo soy de los rescatados del estirpe de Israel. Descendencia levítica. Cosa que muchos desconocen de quién descienden. Ha comprobado que desgraciadamente hay muchos que no regresarán del exilio, de la diáspora. Uno por desconocimiento y otro porque quieren quedarse en esos países por ahí. Por negocio o por lo que sea.
Si no es como la Escritura dice, si no es por lo que yo veo, porque ya estamos en el umbral ya del último tiempo ya. Que Amachía declaró y que la gente nombran por herejía las cosas de Dios, porque ya lo dice ahí, el continuo del pensamiento del hombre, continuo, saca muchas conclusiones falsas acerca de las profecías, acerca de lo que la historia ha desarrollado y se ve, pero tienen las cosas de Dios empañadas. No usan colirio. Hay que usar la vehemencia de Dios dispensada para que por medio de eso puedan ver. Porque ¿qué tiene que ver que usted use colirio cuando tiene algún problema en la vista? Pero tiene que ver cuando usted hace una cosa concienzudamente, de acuerdo a la fe, porque aquellos que tenían que mirar a una imagen que Dios también realizó para todo que la mordedura de la serpiente lo picara, mirara por la fe aquello que Dios permitió para que la gente por fe miraran. Pero por fe no se pueden estar mirando imágenes. Por eso se destruyó, porque después se pervirtieron a querer en la imagen. Si la vara de Moisés se convierte en una serpiente, la gente van a coger la vara y a ponerla delante en un altar para adorar la vara. Y por eso fue que la serpiente que Dios ordenó, para que vea que lo que Dios ordena tiene misericordia de Dios para tu sanidad. Pero hoy en día lo que están haciendo es los milagros que están declarados por el hombre de pecado, hijo de perdición, el que mudó la ley y los tiempos y los nombres, también los mudó. Pero esto no lo dicen. Todo eso lo dan por el aire, lo que tienen que establecer para ser un verdadero creyente en Hamashia. Y dejarse de los nombres falsos que constituyó el enemigo de Dios. El hombre de pecado, hijo de perdición, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a leer Jeremías en continuidad de esto que se leyó en Génesis. Jeremías 17, 9. Dicho en Moisés y dicho en Jeremías. Leemos el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amachía podía leerlo porque tenía autoridad del Padre. Sabía lo que había en el hombre. Ese misterio de fe lo tenía Amachía. Es un don de gracia del Padre. Los profetas tienen don de gracia.
Y como dudaban de Jeremías en su época, el que le entienda, dice la Escritura. Pues creyeron en el profeta. Cuando Jeremías decía que iban a ser, que no resistieran a Babilonia. El otro decía que no era así, era un profeta falso. Los hay, como todo el que está profetizando, ministros, pastores y que se llaman de lo que se llamen. Y rabinos y todas esas cosas, sacando conclusiones mentirosas. No tienen el don del Espíritu para enseñar correctamente la palabra de Dios. Por eso es que han oscurecido el ojo de Dios. El ojo de Dios es su palabra, su justicia. Lo que Él extendió sobre la tierra para que tengamos una esperanza. Gloria a Dios, amén. Para que tengamos esperanza de su misericordia. Pero ¿por qué Dios envía tanto castigo? Porque Dios es malo. O porque el corazón del hombre es bruto. Torcido si no quieren entender. El siervo entiende, mas no puede ejecutar, dice en los proverbios. Pero siervo cualquiera, no puede ser siervo de Dios, todo aquel que Dios coge, pues, son también siervos de Satanás. Tienden una parte, pero le prohíben la otra para que sigan envueltos sin el verdadero, sin completar la palabra, la obra de Dios completa en su haber de entendimiento, de creencia. Los hermanos que hoy están en el mesianismo, que han visto que Amachía era el verdadero enviado de Dios, pero que hay una torcedura en su mente, que no entienden las escrituras completamente como son. Barú Corman, Javier Palacio Celorio, Dan Ben Abraham y muchos más que son mesiánicos, pero torcen las escrituras, como dice Pedro, el apóstol Pedro, que torcen las epístolas de Pablo como el resto de la escritura. Y torcen todas las más escrituras también, porque la maquinita escribe lo que le parece al hombre torcido, de corazón duro, de su continuidad mal. Y entonces pone la palabra de Dios en sus filosofías falsas. Y Amachía fue claro y determinante. Los fariseos de su época estaban falseando la ley. En San Mateo 23 te está diciendo que ellos habían dejado lo que era lo más preciso, lo más importante de la ley. Que ellos diezmaban el enardo, la canela, qué sé yo, todo lo que había que diezmar. Pero habían dejado la fe, la esperanza, que esos puntos había que hacerlo sin dejar lo otro tampoco. ¿Cómo llevan esto los evangélicos eso hoy en día? Que si se quieren llamar evangélicos, ¿cómo llevan, cómo trazan eso en su mente para enseñar a las personas con legitimidad? Enseñar con
concienzudamente la palabra de Dios. No, no la enseñan así, la enseñan con enredos surgidos del hombre de pecado, hijo de perdición, que habló Pablo y que habló Daniel el profeta. Tienen que hacer un desglose y decir esto no y esto sí, porque Pablo, Amachía lo dijo y Pablo lo repitió. Amachía dijo escudriña y Pablo dijo examinarlo todo y retener lo bueno. Porque entonces si tú estás leyendo la palabra de Dios y hay cosas que tú no las puedes retener en tu fe, entonces quien te la haya, que haya hecho con una violación, una torcedura, una herejía en las escrituras, ¿cómo es posible? Que a eso tú lo vas a estar dando como visto bueno, como visto bueno, como visto bueno. ¿De dónde tú eres un perfecto mesiánico? De esos nombres que he mencionado que se dicen mesiánicos y muchos más, todo el conjunto de los demás. Que hoy en día sí dicen que hay que circuncidarse. ¿Sabe que es un punto legítimo de la palabra de Dios que hay que hacerlo? Y no andarse con el titubeo que está escrito ahí, que ellos determinaron. No, nadie puede determinar quitar de la Biblia los conceptos que Dios ha establecido. Por eso hay que examinarlo, dice el apóstol Pablo, y retener lo que es bueno. Que han hecho una violación del mandamiento de Dios. Una transformación, dicha en Daniel Profeta 7:25. Como dice Pablo en Gálatas, que tan pronto se hayan mudado, se hayan pasado ya las cosas. Que dice Pedro que han dejado el mandamiento. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Es legítimo? ¿Está en la realidad de lo que Dios expresa? Sépanse los evangélicos, esos mesiánicos, que tienen que quitar la torcedura y que la averigüen bien claro, porque yo se les he expresado correctamente. Dios jamás dio su nombre. Los torcidos le pusieron nombre a Dios. No lo mencionan porque es muy sagrado. 4 letras. ¿Quién les mandó a poner 4 letras? Si cuando Dios habló con Moisés, a Masías les dijo, si ustedes creyeran en Moisés, creerán en mí, porque de mí escribió Moisés. Pues Moisés dijo, se dice ahí en las escrituras, en hebreo y en español, porque yo sí las he leído en hebreo, porque las leen los míos que conocen. Y yo les digo, porque yo soy muy, dice a Masías, sé astuto como la serpiente. Y yo he buscado la astucia con inteligencia. ¿Qué dice el libro aquí en español? ¿Qué dice aquí en hebreo? Ah, es lo mismo. Ah, entonces esto está claro aquí y como lo están predicando los mesiánicos de hoy en día, no está claro, lo tienen torcido, está oscuro, ahí la oscuridad del ojo de Dios, que es la visión que debemos tener. Pues como le dije de la serpiente que levantó, también el colirio te puede abrir el ojo por la fe, para que vea lo que está oculto, que está ahí presentado Satanás en todos los evangélicos ahora también, en la apostasía. ¿Que está al venir a Mesías? Sí, muy legítimamente porque el diablo lo sabe. Acuérdense que con el Gadareno, ese que tengo contigo, pusieron un nombre falso ahí también, como siempre.
a Mashiach, Ben David, hijo de David, a Mashiach, ungido de Dios, ungido, verbo, en cuyo verbo se dio el verbo de Dios. Cuando se presentó a Mashiach ahí en Isaías, se lo presentó Dios por el Eterno, por el Espíritu Santo. Lo presentó. Y Manuel no habló nunca de un tal Jesús ni nada de eso. Y los mesiánicos enganchan el nombre que le dio la bestia romana. Y se las dio a beber, desgraciadamente, también a los mesiánicos, a los que son de Mechajín, ¿no? Mechajín, discípulos de Amashia, que son los que se llaman mesiánicos del Mesías. ¿Están torcidos o no están torcidos? ¿Cómo no despiertan de esta torcedura? Pablo también confirma eso. Vamos a leer ahora sobre esos pensamientos de la continuidad de pensamientos malos del corazón del hombre. Los escándalos que salen de las torceduras del corazón. San Mateo 11. No, San Mateo 18, 7. Leemos en el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 7. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. ¿Son necesarios los escándalos? ¿Por qué son necesarios? Precisamente por lo torcido que está el corazón del hombre. Que todos sus pensamientos son de continuo al mal. Ahí. ¿Dónde está el verdadero judaísmo en el judaísmo? Cuando el judaísmo recibe enfermedades, las recibió en el tiempo que Dios mandó enfermedades, castigos de epidemias a Egipto para mostrarle que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto para darle la tierra que ya le había prometido de los cananitas, no de los filisteos, sino de los cananitas. Eso es harina de otros costales. Es decir, eso es otra cosa. Que después hicieron división y empezaron, qué sé yo, porque con el continuo del corazón del hombre es malo. Y se unieron, como dice el Salmo 2, se amotinaron los pueblos para hacer... Los pueblos piensan vanidad. Los pueblos piensan vanidad. Y se reunieron para pelear contra las coyundas y contra las cuerdas de Dios. Dios está nombrando coyundas a sus profetas. Y sus cuerdas los seguidores. Los discípulos de los profetas, el de Mashiach, Pedro, Juan, esto, y los profetas, como tú levantaré, dícele Dios a Moisés, levantaré profetas como tú.
asignando y acuñando la ley. Y vinieron los hijos del diablo a enseñar falsos a Machía, que le pusieron falsos cristos, porque hasta el nombre lo cambió. El hombre de pecado, hijo de perdición, cambió hasta el nombre. Y en ese nombre están predicando todos, menos yo. Menos yo. Y todo el que es como yo es verdadero mesiánico. Sin pelos en la lengua. Bendito. Y en decir es un verdadero judío. En la fe. Porque si soy de la línea de Leví, yo no soy de la línea Judá. De Judá. de Judá. Pero sin embargo, nuestro Machía, si es de la línea de Judá, está bien expresado en la profecía, que está nombrado como el sacerdote Melquisedec. Sí, Melquisedec. Melquisedec, sí. Que no es de la línea de Leví. Pero que Dios fuera un mentiroso, como yo he dicho, si no fuera de la línea de Leví también. Porque el sacerdocio de Leví era para siempre. Se lo dijo allí en la profecía allí con David. También Jeremías habla. Y entonces, pero yo digo, entonces el sacerdocio de Leví se pierde porque dice que es de Judá. No se pierde. Porque ustedes no sacan la conclusión de que el gen, ¿qué es lo que es el gen? Los genes de que se Los genes de Amachía es de Judá y de Leví. Porque el sacerdote, cuando vino Amachía y cuando vino Johanán, predicando en el desierto, el bautismo de arrepentimiento, Israel tenía que arrepentirse también. Porque esos reyes que culpaban a los profetas de Dios y lo buscaban y lo querían matar, ustedes lo saben bien, pero se hacen los suecos. Este es judaísmo falso que tenemos, se hacen los suecos, para no decir la historia como es. Buscaban a los príncipes de Dios, los profetas, para destruirlo, para matarlo. No les cuadraba a la fantasía de la hechicera esa que tenía el rey de esposa acá. Y en otro tiempo igual, metido en mazmorra Jeremías. Y a otro lo mataron entre la espada y el pueblo a Zacarías. Entonces, ¿qué? ¿Quién lo hacían? Los romanos, los babilonios, no, lo hacía Israel. Luchando contra la misma palabra de Dios. Y hoy en día se da en el aire de ser. No, Dios es el que se da el aire de ser, porque Él es el que cumple todas las cosas. Y te mete pandemia a Israel, te le mete esto y te le mete guerra. Te extiende la mano de misericordia, la cual no te deja perder. Por eso muchas veces pasan ocasiones milagrosas y la gente no se dan cuenta de eso. Allá los que estaban preparados en Jordania para atacar también a Israel por ese punto, Dios les mandó una tormenta de arena y los paralizó. Entonces, ¿cómo no ven las cosas bien como son? Sí, es muy bonito, porque Israel es un santo. El pueblo de Israel es un santo. No, el santo es Dios. Amén. Y cumple con el propósito suyo. No se lo dejaré en manos de los enemigos, lo voy a castigar, pero te voy a hacer un pequeño socorro. Así lo dice la Escritura. Esos son pequeños socorros. Y donde tienes que pelear, yo te defenderé.
no vas a perder y vas a lograr de que sea pastor de ovejas, para ovejas de rebaño, la parte esa llamada de Gaza, de Palestina, para allá, esa la va a hacer de pastoreo de ovejas. Israel tiene que amarrarse bien los pantalones al son de las profecías para que Dios lo ilumine, porque mientras se esté hundiendo en cristianismo, en cosas que no son sagradas, nombres que no son sagrados, entonces no podrás ver la luz todavía. Por eso es que los escándalos son todas estas cosas que se hacen, son herejías, todas esas determinaciones de nombrecitos que plantó el catolicismo, es la envolvencia que dice el apóstol Pablo, y que se dice Daniel, el profeta, cambiando el tiempo, cambiando las cosas, cambiando el estilo de la voz de Dios por la voz de un hombre de pecado. Papa y toda esa gente que representan iglesias y todas esas cosas, con subversión, negando la voz de Dios verdadera. Que tenga Dios piedad de ellos. Vamos a leer también ahí, que lo confirma Pablo, en 1 de Corintios 11, 19. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para los que son probados se manifiesten entre vosotros. Vea, todas esas herejías de las cuales yo hablo se están manifestando entre nosotros, están manifestadas. Están esperando a un anticristo que va a esto, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Eso está sucediendo, señores. Pónganse las pilas, como se dice vulgarmente. Cojan conocimiento. ¿Que él está gobernando el mundo desde cuándo? De la primera pareja, señores. Hay anticristo en el pueblo de Israel, hay anticristo en todos los demás pueblos. ¿Por qué es anticristo? ¿Por qué digo así? Porque así es como lo tienen. Pero es anti-Machía, es anti el propósito de Dios. Son herejes. Como dice Daniel, el profeta, los entendidos entenderán, pero los que no son entendidos, impíos, no entenderán. ¿Usted quiere seguir siendo impío? ¿O quiere dejar la impiedad? Quitarse los sayos, esos que digo yo así, las vestiduras esas del diablo que Dios le ha puesto a la humanidad. A nombre de Dios. Porque sabe bien que él a nombre suyo propio no lo pone. No voy a decir que va a venir ese, que va a venir uno eso a gobernar. No, ya eso está allá. En Israel no puede haber dos dioses, ni tres, ni cuatro. Uno solo. El que Dios puso, el verdadero, lo puso en Israel. Y a través de Israel tiene que ser todo lo demás a nivel del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a único hijo para que todo aquel que a él lo crea se salve. Háganse la pregunta, ¿qué es lo que hay que creerle a Mashiach? La palabra del Padre,
que ni en jote ni en tilde se puede perecer. ¿Cuántas cuestiones de evangelios de eso he oído yo en la vida de iglesias que están viviendo por la fe, que están viviendo por la gracia, que no hay que guardar la ley? Eso son cosas satánicas. Han torcido el ojo de Dios. El ojo de Dios es su justicia, su ley. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué cuestión? ¿Qué fe? ¿En qué gracia de Dios viven? La profecía dice, hazme la gracia de tu ley. A la ley y el testimonio que no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Yo digo todo en conjunto, un verso y digo otro verso y digo otro verso. Pero esta es palabra de Dios completamente. Amén. ¿Cómo su fe va a estar navegando al vacío? ¿Cómo usted va a tener su fe en la arena movediza? Y no se ha construido en el edificio de Dios. Amachía, los apóstoles, los profetas. La principal piedra que Dios puso fue Amachía. El enemigo le dio beber de la fornicación a los pueblos, a las naciones, bíblicamente. Porque la palabra de Dios está en la Biblia. Pero la palabra del enemigo que Dios marcó está en la Biblia también. Por eso el apóstol Pablo y Amachía y el apóstol Pablo dijeron, escudriña, examina, que lo hacen. No lo están haciendo, porque si no, estos evangélicos, estos mesiánicos que yo he mencionado y los que no he mencionado, otra pila de ellos también, de otras iglesias de esas, me dieran la diestra de bienvenido espiritualmente. Amén. Vamos a leer ahora Zacarías. Vamos a leer el capítulo completo. Y voy a hacer una explicación ahí. Yo no quería... Zacarías, dile el capítulo. Capítulo 11. Hay unas cuantas cositas ahí tocante a este tiempo, tocante a Libanón, tocante a Siria, tocante al proveedor de lo que está sucediendo en el Libanón, en Siria, en Palestina, allá en Gaza. Lee. Leemos el capítulo 11 del profeta Zacarías. Pautadamente, cuando te la comas y eso, para que no la confunda. Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus cedros. Aúlla, o haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado. A mí me parece que está leyendo mal. Vuelve a empezar a leer. Dispensen que yo mal entendía. Vamos a empezar a leer de nuevo el capítulo. ver. Capítulo de Zacarías, verso 11. Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Vamos a tener una pequeña pausa ahí para ver una situación ahí. Los cedros son quemados. Podemos decir porque Dios manda el fuego de Israel a destruir a los que están metidos ahí, que no son de ese pueblo, que son
la organización Terrorista, Hezbollah. terrorista Hezbollah. del Hezbollah. 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 Y eso, por eso es que eso, porque es famoso, el Libanón es famoso por sus cedros. Entonces, incluso de eso se utilizó para el templo de nuestro Dios, para el pueblo de Israel. Y entonces le están dando ocasión a que sean quemados. ¿Quién le da ocasión? Ya lo dijeron, ya lo dice ahí la palabra, el monte arriba. Entonces, las hayas, que son también maderas importantes, y los acornoques están simbolizando a personas, a pueblos, como el alcornoque está de Bazán, está dirigiéndose a un punto de otra población. Primero los cedros, que es del Líbano, y los acornoques de Bazán, Siria, y que su monte sería destruido. ¿Cuál es el monte? Aquel que ordena que estén ahí y en Palestina, el Hamas, instituciones terroristas. Ellos le llaman activistas, le llaman revolucionarios y esas cosas. Revolución también es lo que hace Israel. Revolucionar su ejército para que no se lo traigan los enemigos esos. Pero cuando se dice monte, se está hablando de Irán, que es el que los amontigua, que es el que los oficia, que es el que los oficia, los mantiene, los provee. Eso es así, pero esa es la señal de la profecía. Eso es parte de lo que está diciendo ahí en esa primera fase. Vamos a continuar la lección. Seguimos en el verso 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Es decir, que el Líbano va a ser, esa gente no lo van a seguir gobernando. Y que tampoco la Siria la van a seguir gobernando esa gente. Estruendo de bramidos de cachorros, de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Así ha dicho Dios, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compañeros. ¿Con quién está asemejado Israel? Con el león. Leones de Israel. Aleluya. Amén. A las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía, bendito sea Dios que he enriquecido. Ni sus pastores tenían piedad de ellas. Por tanto, no más tendré piedad de los moradores de la tierra, dice Dios, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantará la tierra, y yo lo libraré de sus manos. Apacentaré pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño. Y me tomé 2 callados. Al uno puse por nombre suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Por eso es que la palabra dice pasado, presente y futuro. La Biblia habla en un género general. Y hay que tener conocimiento cuando hay que separar una acción de otra. Porque quiero que sepa, muchos a lo mejor no saben esta cuestión, de que cuando Siria tiene rodeada a Samaria para destruir a Samaria, una parte de Israel. Pero la historia cuenta que 2 leprosos que habían en eso, que ahí se comían hasta
una quijada de un burro cuando se dice eso. Se comía hasta los niños de las personas por causa del hambre. Eso se cuenta ahí. Yo no sé si llegó a pasar completamente, pero se cuenta. El hambre tiene cara de perro, como dice el dicho. Entonces esos dos leprosos que comían en las basuras, ellos y no podían acercarse a la población, pero estaban rodeados por Egipto, entonces, por los sirios. Y entonces ellos tenían de todo, los sirios sí tenían de todo. Entonces yo digo, bueno, vamos a ir allá, un leproso le dijo al otro, vamos a ir allá a Cahuino ahí a comer algo de lo que sobre ahí. Y entonces dijo el uno, güey, si vamos allá vamos a morir, es muerte segura. Y dice, entonces el otro le dijo, no moriremos aquí. De todas maneras, vamos a morir de hambre, pues morimos allí, de esta manera. Y fueron, cuando llegaron allí, no había ningún sirio, caballero, qué cuestiones, Amén. que hay que ver los milagros que Dios hace, que habían sentido rumores de muchos carros que iban a ir contra ellos, una batalla grande que venía contra ellos. Eso solo hizo Dios, Amén. entender a ellos, y huyeron desfavorecidos, despavoridos huyeron por ir para allá. Y cuando llegaron los de esos, se comieron de todo lo que había allí, y había oro, había de todo allí porque lo habían dejado todo abandonado. Y entonces le llamaron al pueblo que fuera allí, que estaban haciendo más con ellos comer y no avisarle al pueblo. Avisaron al pueblo y ya salieron de la hambruna aquella. Pero Dios hizo que sí un milagro. Israel estaba equivocado, porque esa división no debía ser. Israel no tenía que estar dividida. El Mashiach lo dijo, una nación dividida, un reino dividido no prevalece. Y ahí se muestra, pero que Dios tiene compasión de Israel y la sigue teniendo. Y la vemos en milagros actuales, vimos milagros, sucedieron milagros en las distintas veces que atacaron a Israel en Yom Kippur, en el 67, bueno, después de la independencia para acá, como fuertes tropas han tenido que salir, más fuertes que las de Israel. ¿Por qué temieron a Israel cuando Israel salió allá y la gente tenía el temor de Israel? En primer lugar, porque Israel tenía una tropa grande también, pero unida, y temían a Israel. Y las otras tropas desunidas no pueden, porque cada cual tenía su criterio y no iban a defender al otro ni nada de eso. Pues entonces, ¿qué sucede? Que por eso Dios los tenía preparados así. ¿Quién va a actuar contra Dios? ¿Quién va a pensar contra Dios? Allá hay que lo haga. Todas las cosas fueron tomando su lugar. Ahora continúa, papi, eso. El verso 8. E hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomó luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Eso es en el tiempo aquel. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Dios. Y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y díjome Dios, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Hicieron así cuando cuando Judas Iscariote entregó a Machía, lo vendió por 30 piezas de plata. Pero ellos sacan otra historia. Los equivocados de Israel sacan otra historia, enseñando o dando malas enseñanzas de lo que se dice ahí. Porque en ningún otro tiempo hubo tal situación de vender a alguien, a una persona,
o a un rey que va por un camino, si me dice por dónde va, yo te doy 30 monedas de plata. Eso se sucedió nada más que en el tiempo de Amachía. Así que, por lo tanto, ¿dónde se echó el dinero después? Las arcas del templo. Vamos ahora a entregarlas para el campo ese, porque eso es precio de sangre. Entonces, ahí está la cosa. Vamos allá porque ellos de todas maneras fueron equivocados. Sigamos con lo mismo. Y díjome Dios, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Dios al tesorero. Quebré luego el otro mi callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y díjome Dios, toma aún el hato de un pastor insensato, porque aquí yo levanto pastor en la tierra que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa, y romperá sus uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado. Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Amén. Es decir, lo mismo que estoy expresando yo. Hay partes ahí que no hay provecho en lo que muchos pastores de hoy en día dicen, sobre todo lo de Israel. No traten de buscar entonces en otros términos que se dicen expresiones modernas. No busques al nieto. Ya se hace eso. Pero eso lo está hablando en provecho de aquellos que reciben gratuitamente del sistema de los laicos, del gobierno. Ellos reciben subsidio también. Y porque son los que preceden ante Dios, porque haya paz, no lo hacen. Su oración Dios no las oye. Por la sencilla razón de que despreciaron al Mesías que Dios mandaría para eliminar también el proceso de corderitos y todas esas cosas, para que en una sola persona, como vino el pecado del mundo, también así mismo saliera el pecado del mundo, por una persona, salido de persona, que vino en condiciones de pecado, aunque no hizo pecado, porque ni siquiera se casó. No tenía tiempo de actuar como hombre porque tenía 33 años. Cuando lo justiciaron, no le dieron, no es por justicia, es decir, que lo mataron. Pero lo justició Dios, lo mató Dios. ¿O es que usted no cree en el poder de Dios? Si Dios lo hizo por amor a su pueblo, para que todo aquel que crea a Mashiach no se pierda, como les dije. ¿En quién están creyendo hoy en día? Si hay tanta perversidad, tantos cambios que han hecho los hombres a la palabra de Dios, tanto unos como otros, pero que Dios ha prometido. Dios dijo, cuando donde quiera que tú estés, yo te voy a mandar un pequeño socorro, te voy a socorrer. Eso no ha fallado. Y en la actualidad Dios socorre también.
Es muy probable, es muy probable que en este tiempo venga paz, pero no sin antes destruirse lo que se está diciendo en el profeta Zacarías ahí, profeta y ministro del altar. Ténganlo, ténganlo así por conocimiento correcto. Que Libanón tiene que dejar de cesar de esa guerra y Siria de esa, como he dicho ahí en Ezequiel, en Zacarías, y en Jordania, que aunque cerquita esté, sabe que tiene que estarse quieto con Israel. Porque al postrero de todo esto, Israel no va a ser vencido. Después de esta paz van a querer destruir a Israel de verdad. Porque es la última guerra que va a ser el enemigo de Dios contra Dios, que se le llama en Igalut la guerra del Almagedón, en el Megido, en el Gran Valle que está allá al norte. Por ahí va a venir los reyes del oriente. No está dicho que se secaría el Éufrates. Dios utiliza la mano del hombre para que se seque. Bueno, pues se seca por la mano de quien sea. El caso es que se cumple la voluntad de Dios. Ahí dejaron los pescadores, ahí dejaron de vivir mucha gente a la margen del río. ¿Y para qué fue? ¿Y para qué se hace esa cuestión en este tiempo? Pues entonces estamos ya en la antesala ya del último tiempo ya. Donde se cumplen todos los parámetros que están dichos ahí por la Mashiach. No está dicho por ningún Jesucristo ni nada de eso. Está dicho por la Mashiach. Ben David, Señor nuestro, que puso Dios, para que en Él haya salvación. Gloria a Dios. No hay salvación en el tal Jesucristo. Hay salvación en Amachía. No lo crean lo mismo, porque lo demás es una apostasía dada de la bestia. ¡Ah, que tú estás aquí! ¿Qué más da? No, 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 que más da nada. Dios dijo en la profecía, Immanuel. Immanuel es el apelativo que Dios usó para que nosotros nombremos Immanuel, que es el nombre que se le ha dado a la tierra en Amachía, que es nombre sobre todo nombre. Dios con nosotros. Amén. Eso significa Immanuel. ¿Y por qué no se le llama Immanuel entonces? ¿Por qué ponerle otro nombre? Ajá, porque no se le debe poner Immanuel tampoco. Se le debe poner a Mashiach, el verbo. Al principio era el verbo, como dice su siervo Juan, Johanán. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí cuando usted desglosa la frase esa, usted está mirando que hay una preposición ahí, que es una cosa con otra, que es el Dios Hijo con el Dios Padre. Que Dios tenga misericordia y puedan entender esta opinión recta y verdadera de la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Acuérdense de notificar en, en el Facebook, Los videos. en video, el nombre
de Noah Raymond, Noah, Noah con J al final. Noah, N-O-A-J. Noah Noah Rimón. Raymond. Así, busquen y vean los videos. los videos y calculen para que Sí, entren compadre. en juicio y todos podamos ser perdonados por entender al verdadero Mashiach. Amén. Envío como mensajero de Dios. No sé en qué término Dios me tiene, pero sí sé que como levita voy a dar la bendición también, porque no veo otro que la puede dar. Y la doy en Amachía, el que yo creo. Llevarejeja Adonai Mereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Amén.